video que estamos haciendo, el capítulo 5, para los que van a dar libres el caos. Ustedes en este capítulo 5 tienen que primeramente les habla de unas formas de gobierno y de Estado. Frente a esto hay distintas posturas de distintos pensadores. Quintana, por ejemplo, planteaba que el gobierno era la acción y efecto de ordenar, dirigir, regir, digamos. Y Duguid decía que el gobierno era un conjunto de órganos del Estado. Frente a todo esto, Jiménez lo que dice es que el gobierno es un sistema orgánico de autoridades a través del cual se expresa el poder del Estado. Y por último teníamos a Montano, que hablaba de que era el elemento esencial de la soberanía que se traducía en acto. Más allá de todas estas posturas, que ustedes las tienen que saber porque fueron personas importantes que hablaron de lo que era gobernar, tenemos que un Estado es una comunidad política que lo que va a hacer es constituir a la persona colectiva de la sociedad, chicos. Frente a esta definición de Estado, Jelinek decía que la comunidad era un poder originario, era una comunidad más bien como un poder originario y con medios coactivos para ejercerlo sobre territorios y personas, digamos. Siendo que cuando se habla de Estado, se habla de todos los ciudadanos constituyendo una colectividad. Y cuando se habla de gobierno, se está haciendo solamente referencia a los representantes específicos de un lugar. Entonces ustedes ahí ya tienen una diferencia. La forma de gobierno es la forma de Estado es a partir de la representatividad de los ciudadanos, de constituir una comunidad, digamos, que pueda ejercer poder y coacción sobre un territorio u otros medios. Y la forma de gobierno va a hablar solamente de los representantes específicos, es decir, de quienes los gobiernan. Frente a estas formas de gobierno y de Estado, ustedes tienen el concepto de democracia. Cuando se habla de democracia, se habla de una democracia representativa o indirecta, que es cuando el pueblo delega el poder en sus representantes mediante el voto popular o el sufragio. Cuando hablamos de una democracia representativa, hablamos de un tipo de democracia que es adoptada en Argentina en los artículos 1 y 22 de la Constitución, de la Carta Magna, donde se establece que el gobierno no delibera sino a través de sus gobernantes, o sea, que nosotros le dejamos el poder o la soberanía a un gobernante. Y cuando hablamos de una democracia indirecta, que surge en el siglo XVIII, con Rousseau, tenemos que tener en cuenta su tesis sobre la soberanía del pueblo. Dentro de la democracia tenemos una democracia que habla de una representación que nosotros delegamos como pueblo, que permite que unos gobiernen a partir de que otros le delegamos mediante el sufragio de esa persona ese poder. O sea, nosotros estamos delegándole el poder a alguien. Dentro de la democracia tenemos una democracia participativa, donde se habla de una democracia libre, siendo que el ciudadano se le otorga más bien la facultad de elegir a sus gobernantes, dejándole a estos la toma de decisiones. Dentro de la democracia participativa tenemos dos características propias, que son la iniciativa popular, que está establecida en el artículo 39 de nuestra Constitución, donde el pueblo puede presentar proyectos o iniciativas. Y después tenemos una consulta popular, establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional, donde nos habla de un referéndum y un plebiscito, digamos. Es decir, la consulta popular es el proceso por el que el pueblo se expresa sobre los actos de gobierno. El referéndum, que tiene una característica normativa, le permite al pueblo intervenir en la formación y sanción de leyes, propiamente dicho, digamos. Y el plebiscito, que tiene una característica política, es la intervención del pueblo en un acto, digamos, o en la ratificación de un acto. ¿Esto qué quiere decir? Al pueblo se le consulta sobre una determinada iniciativa si está de acuerdo o no, y el pueblo se va a expresar, siendo que es a partir de eso que el pueblo determine si se lleva a cabo esa acción o no. Hasta ahora ustedes vieron las explicaciones de democracia que se da. Entonces ustedes tienen que entender que la democracia es lo que tenemos hoy en día, el delegar en una persona
la soberanía, las decisiones del pueblo en su conjunto. Esta democracia va a ser más representativa, más indirecta, más participativa o no, pero la democracia es eso, delegar a través del sufragio las decisiones del pueblo. Después de esto el libro les va a hablar de lo que es un sistema republicano y que en nuestro país se adopta a través del artículo 1 de la Constitución Nacional. Ustedes tienen que saber que los principios de un sistema republicano se basan en la división de poderes. Nosotros tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial, siendo que lo que hace esta división de poderes es ordenar el poder y distribuir las funciones a cada uno de estos órganos que van a ser controladas entre ellos. Digamos, el poder legislativo va a controlar el ejecutivo al judicial, el judicial al legislativo y así. ¿Pero para qué sirve esta división de poderes? Para organizar el poder. Después el sistema republicano habla de una periodicidad de los cargos, es decir que los funcionarios públicos deben ser renovados. Habla de que a su vez tienen una responsabilidad estos, es decir, que frente a una irregularidad están sujetos a distintos tipos de sanciones que pueden ser civiles, sociales, penales, administrativas. Un ejemplo tonto: dentro de determinado ámbito falta dinero propio del pueblo. Entonces aquel funcionario que esté encargado de esa administración o de ese órgano va a recibir la responsabilidad y la sanción correspondiente por ese acto, haya sido o no, pero es su labor encargarse de que esas irregularidades no se produzcan. Después tenemos la publicidad de los actos de gobierno como una de las principales características, es decir que nosotros los ciudadanos tenemos que conocerlos, más bien los gobernantes nos los tienen que dar a conocer. Tenemos que hablar de una elección popular, que deben ser elegidos a través del sufragio, principio de la democracia, y la igualdad legal de los ciudadanos. Habla de que todos somos iguales sin importar la raza, la etnia, ni nada. Una vez que se adopta el sistema republicano, podemos hablar de lo que es una forma de Estado. Una forma de Estado es la que se encarga del estudio de la división territorial del poder, o sea, de cómo se va a distribuir según el territorio. Estamos hablando de estados unitarios, donde se centraliza el poder en un núcleo territorial. Estamos hablando de un estado confederal, donde estados individuales, a través de pactos o tratados, coordinan para defender sus propios intereses y conservan su soberanía individual. Y después hablamos de un estado federal, que es una unión de estados que conservan su autonomía y la elección de sus autoridades. Es decir, que se pueden seguir autogobernando a pesar de formar parte de un núcleo más amplio. Frente a esto tenemos después lo que es el Estado argentino propiamente, que tiene sus antecedentes en la Revolución de Mayo de 1810, y en estatutos, constituciones, pactos, convenios, etcétera, que son preexistentes, digamos. Nuestra Constitución se basa en pactos preexistentes que pueden ser clasificados en amplios, restringidos o operativos según sea ese pacto. Bueno, un pacto, supónganse, un pacto amplio es un pacto interprovincial, un pacto reglamentario. Uno restringido son aquellos que llaman a reuniones de congreso y que tienen características generales y constituyentes. Y un tipo de pacto operativo son aquellos que en su momento llevaron al Congreso del 52. Precedentes a la Constitución a nuestra Constitución del 53 son el Pacto Federal, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, y después tenemos que 20 años después de estos acuerdos, Urquiza se enfrenta a Rosas en la batalla de Caseros y convoca a firmar un segundo acuerdo, digamos, siendo que adhirieron todos menos Buenos Aires, por lo cual quedaron dos estados coexistiendo hasta que en la batalla de Cepeda la confederación que había establecido Urquiza vence a Buenos Aires llevándola a que se firme el pacto de San José de Flores y a que se incorpore. Buenos Aires se va a incorporar a la confederación después de haber sido derrotada, pero estableciendo intereses propios, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Pero ustedes tengan en cuenta que si bien fue una batalla en la que Buenos Aires perdió, se va a incorporar haciendo valer sus propios intereses, por lo cual Buenos Aires va a tener un montón de atribuciones que otros integrantes de la Confederación no tenían. Frente a esto, se establece una forma de gobierno federal, en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que tiene antecedentes en el proyecto de Alberdi y en la Constitución de Estados Unidos. Y el modelo de constitución que se llevó adelante fue el de Filadelfia. Se establecía que todo lo que no era delegado al gobierno federal, al gobierno federal, seguía siendo atribución de las provincias, y que entre las provincias existían distintas formas de relacionarse. Una forma de relacionarse era la subordinación, donde ordenamientos jurídicos se subordinaban a los federales. Otra forma de relacionarse era la participación, las provincias formaban parte de instituciones del poder federal. Otra forma de relacionarse era la coordinación, o sea, se distribuían competencias y funciones entre las naciones y las provincias, siendo que cada uno se encargaba de esa función específica. Y por último estaba la relación de igualdad y cooperación, que era la vinculación existente entre las provincias. Frente a esto, ustedes en el federalismo van a ver que hay distintas competencias, y se van a encontrar con que, debido a la diferencia que existía entre la constitución formal y la realidad que se estaba dando en ese momento, se llevó a un desequilibrio en presupuestos provinciales, se llevó a una dependencia de gobiernos locales hacia los nacionales, es decir, que el gobierno local no realizaba nada sin antes consultarlo al gobierno nacional. Se concentró la economía en lo que fue el área metropolitana de Buenos Aires y en su puerto, y se delega a un gobierno central, digamos, la implementación y ejecución de políticas públicas. Frente a toda esta crisis, en la Constitución de 1994 se plantea la descentralización del poder, digamos, y se destaca que haya mayor descentralización territorial, o sea que no todo se concentre en un lugar específico. Se reconoce la existencia de 4 órdenes de gobierno. Entonces acá piensen en una pirámide. Tenemos la nación, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el municipio, digamos. Siendo que Buenos Aires no era un municipio porque tenía mayores atribuciones, pero no llegó a ser una provincia porque tenía menores características. En la Constitución del 94 también lo que hace es reconocerse la intervención federal como complemento al Congreso Nacional, se reconoce la constitucionalidad de un banco federal, se le posibilita a las provincias crear reglamentos de desarrollo económico y social propios, y un montón de otras cuestiones, aceptar organismos de seguridad social, recepcionar lo que era la educación, la ciencia, la cultura y demás. Son un montón de otras cuestiones que hacen a nuestra Constitución del 94, que después va a ser la que va a regir y la que va a establecer la división de los poderes, sino las atribuciones que va a tener cada organismo. Ustedes tienen que las provincias son unidades que componen a la nación. Frente a esto, son esenciales en la conformación de nuestro Estado argentino, ¿no? A partir de esto nos encontramos con que se constituyen en torno a los cabildos y las ciudades más importantes del virreinato, y que recién en 1813 se institucionalizan y se las constituye como el primer grado de centralización federal. Las provincias tienen características propias, son indestructibles, o sea, no se pueden suprimir contra su voluntad, poseen autonomía, dictan su constitución, sus leyes, su administración de la justicia, etc. Poseen autocefalía, es decir, que eligen a sus propias autoridades de acuerdo a sus propias normas, y son iguales, digamos. Todas las provincias tienen los mismos derechos. A partir de estas características se establecen a las provincias distintas atribuciones de organización, de economía, legislativas y judiciales. Cuando ustedes hablan de atribuciones de organización, tienen que tener en cuenta que pueden elegir a sus propias autoridades, dictar su derecho interno, digamos,
dentro del territorio de cada provincia se organizan conforme cada provincia lo crea. Cuando les hablan de atribuciones económico-financieras que tienen las provincias, habla de establecer impuestos, de ejercer dominio sobre sus recursos naturales, regular su comercio interno, todo aquello que les permita un beneficio económico, digamos. Cuando les habla de una atribución legislativa, habla de dictar su propio derecho interno, digamos, dictar sus códigos, sus procedimientos y demás, digamos. Establecer, regular, no sé, la libertad de imprenta, cosas propias, digamos, de cada provincia. Y cuando les habla de una atribución judicial, es cuando pueden exigir extraditación de criminales, indultar penas por delitos comunes a sujetos a la jurisdicción provincial, digamos. Todas estas atribuciones son propias de cada provincia. O sea, ustedes tienen que saber esos 4 ítems, saber que cada provincia se va a regular de una forma distinta a partir de esto. Después de esto, ustedes piensan en la pirámide que yo recién les decía de nación, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires y municipio. El libro lo que hace es definirles a Buenos Aires. Les establece que fue regida por una ley orgánica municipal y por un decreto de Urquiza, que en 1994 tuvo un nuevo estatus jurídico y que es de naturaleza autónoma, estatal a nivel provincial, sui generis, con un municipio federal y un montón de otras cosas que van a hacer a que Buenos Aires se la considere más que un municipio y menos que una provincia. A partir de esto ustedes pueden establecer que la diferencia que tiene Buenos Aires con los municipios son que tiene reglamentos específicos, que tiene representación en el Congreso Nacional, lo cual los municipios no tienen y que solamente tenían las provincias, que participa en la distribución de fondos de coparticipación tributaria, que puede ser intervenida por un gobierno nacional, que tiene facultades jurídicas propias, un montón de cosas que ustedes tengan en cuenta que los municipios no tienen. Y a Buenos Aires obviamente se le establecen facultades propias, digamos, dictar un estatuto para la organización de sus instituciones, elegir a su jefe de gobierno, elegir a sus legisladores y funcionarios locales, legislar un montón de materias no delegadas al gobierno federal. Son facultades que sí tenían las provincias. Lo que sucede es que a Buenos Aires le faltaban un montón de otras facultades propias de las provincias, lo cual no le permitía estamentarse en el mismo nivel. Y por último van a tener los municipios. Los municipios, según Hernández, son una sociedad organizada políticamente en una extensión territorial determinada. O sea, en un territorio específico se organiza esta sociedad, digamos. Y según Ciulo, eran entidades naturales y necesarias, precedidas por una legislación. Históricamente, lo más parecido a un municipio que se encuentra son los cabildos, que tienen una jurisdicción en zonas rurales y urbanas. Y en Argentina son la máxima expresión de la descentralización del poder. Ustedes, para definir bien un municipio, se tienen que remitir a los artículos 5 y 123 de nuestra Constitución Nacional. Pero ustedes piensan que esa organización es prácticamente la que tenemos hoy en día. Un municipio no rige para todo, sino para un territorio específico, con un ámbito. La Municipalidad de La Plata no va a regir para Jujuy, va a regir para La Plata políticas sociales comunes a nuestro territorio. Así que bueno, este es el capítulo 4, chicos. Más o menos, espero que les haya servido y lo hayan entendido.